Hace unas horas falleció Eduardo Manzano, el legendario Polibos, pero ¿sabes cuál fue la causa de su fallecimiento? La noticia estremeció a todo México, dejando a miles con más dudas que respuestas. Porque detrás de los mensajes de despedida y de los homenajes hay un silencio que nadie ha podido romper. Quédate hasta el final, porque lo que te revelaremos es la parte más inquietante de toda esta historia, una verdad que muchos no quieren decir en voz alta. La noticia cayó como un estruendo en la madrugada del 5 de diciembre. No hubo alerta previa, no hubo rumores, no hubo insinuaciones. Solo un mensaje que apareció como un rayo en medio de la oscuridad digital y que dejó a millones paralizados frente a la pantalla. Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Con esas palabras, Lalo Manzano anunció la muerte de su padre, el legendario Eduardo Manzano, el Polibos. Un hombre que había hecho reír a México por más de 6 décadas. Un símbolo de la comedia nacional. Un rostro que había estado presente en televisión apenas semanas atrás. Y aún así, el país entero sintió algo que nadie se atrevía a decir en voz alta, algo no cuadraba. El mensaje era demasiado breve. Demasiado poético. Demasiado conveniente. No había fotografías desde un hospital. No había un comunicado médico. No había una explicación formal sobre su fallecimiento, ni siquiera una línea que orientara al público. Nada. Solo ese mensaje que parecía más un epitafio cuidadosamente escrito que un anuncio espontáneo. Y eso, para muchos, fue la primera señal de alerta. Los fans no tardaron en preguntarse, ¿cómo es posible que alguien que días antes se mostraba estable, lúcido y sonriente, desapareciera sin un solo indicio previo? Era cierto que Eduardo Manzano había enfrentado problemas de salud en el pasado, pero nunca hubo reportes recientes de gravedad. Ningún periodista de espectáculos había mencionado una recaída. Ningún compañero de trabajo insinuó preocupación. Al contrario, la imagen pública del actor seguía siendo la de un hombre mayor, sí, pero activo y presente. Entonces, llegó el silencio. Un silencio extraño, prolongado, casi calculado. La familia no dio entrevistas. Los programas matutinos repetían el mismo párrafo una y otra vez, la familia pide privacidad. Y los medios, acostumbrados a tener acceso incluso a lo que no deberían, esta vez parecían saber tan poco como cualquier usuario de Internet. A falta de información, comenzaron los rumores. Los primeros en surgir fueron los más lógicos. ¿Había sufrido un paro respiratorio? ¿Un infarto repentino? ¿Alguna complicación por su edad? Pero pronto, la falta absoluta de confirmación oficial encendió la especulación. Y México, país experto en historias envueltas en misterio, comenzó a preguntarse lo inevitable. ¿Qué ocurrió realmente en las últimas 24 horas de vida de Eduardo Manzano? En redes sociales empezaron a circular detalles inconexos, supuestas declaraciones de vecinos, versiones contradictorias de personas cercanas a la familia, y teorías que iban desde lo médico hasta lo personal. La verdad parecía difuminarse entre capas de incertidumbre. Uno de los rumores más insistentes aseguraba que Eduardo había tenido un malestar importante días antes, pero que la familia lo había mantenido en estricta privacidad. Otros decían que había ingresado a un hospital sin que nadie lo supiera y que el personal sanitario estaba obligado a no revelar nada. Incluso algunos comentaban que su estado había sido delicado desde hacía semanas, pero que por decisión propia no quiso alarmar al público. Nada de eso estaba confirmado, pero la ausencia de información oficial hacía que cada versión se volviera más creíble que la anterior. La madrugada del anuncio, varios reporteros se movilizaron hacia la casa del actor. Ninguno logró obtener respuesta. Luces apagadas. Puertas cerradas. Nadie entrando, nadie saliendo. Solo el silencio. Y mientras tanto, en Internet, las teorías seguían multiplicándose. Los seguidores más fieles, aquellos que lo habían visto en Una familia de 10 y en tantas producciones icónicas, se preguntaban qué podía haber ocurrido en un periodo tan corto. ¿Dolor repentino? ¿Una complicación no atendida? ¿Un cuadro clínico que avanzó demasiado rápido? Pero había algo más inquietante: ningún médico cercano a la familia dio declaraciones. Ningún hospital se atribuyó a haberlo atendido. Ningún documento oficial apareció. Era como si la muerte de Eduardo Manzano hubiera ocurrido fuera del radar, en un espacio cuidadosamente protegido, lejos de cámaras, lejos de curiosos, lejos incluso de los medios que normalmente tendrían acceso a la información. Y en ese vacío absoluto, surgió el primer gran suspenso. ¿Qué pasó realmente durante las últimas 24 horas de vida del comediante? ¿Dónde estaba? ¿Quién lo acompañó?
¿Se trató de un deterioro repentino o de algo que la familia había decidido mantener oculto? El público sintió que algo más profundo se escondía detrás de ese silencio. No era solo el duelo. No era solo privacidad. Había una historia que no encajaba con la imagen pública del actor ni con su reciente actividad. Un telón había caído, sí, pero las luces del escenario seguían apuntando hacia un misterio que apenas comenzaba. Las primeras filtraciones surgieron cuando el país aún intentaba procesar la noticia. No pasaron ni 3 horas del anuncio cuando comenzaron a circular mensajes que parecían sacados de una novela de misterio, supuestas capturas de pantallas borrosas, notas de voz de amigos de un amigo y relatos susurrados por personal médico que, de pronto, aseguraba haber estado presente durante las últimas horas de Eduardo Manzano. El primer testimonio vino de un trabajador del sector salud que pidió total anonimato. Escribió desde una cuenta alterna y, con evidente nerviosismo, afirmó que había visto el nombre del comediante en un registro de admisiones urgentes. Dijo que ingresó sin cámaras, sin fotógrafos, sin asistentes, casi como si su llegada hubiera sido coordinada para pasar desapercibida. Según él, lo subieron directamente a un área restringida, donde solo el personal de alto nivel y los familiares más cercanos tenían acceso. Minutos después, apareció otro testimonio. Este, más contundente. Un supuesto enfermero, que jamás mostró rostro ni nombre, aseguró que el actor llegó muy grave, con signos de deterioro acelerado y complicaciones que se multiplicaron en cuestión de horas. La palabra que repitió era inquietante: rápidas. No naturales, no esperadas. Rápidas. Pero a diferencia de otros escándalos, donde los hospitales emiten comunicados inmediatos para calmar el caos, aquí ocurrió algo inusual: ningún hospital confirmó su ingreso. Ninguno negó, ninguno aceptó, ninguno dijo una sola palabra. Como si todos, simultáneamente, hubieran optado por un silencio quirúrgico. La prensa comenzó entonces a reconstruir las piezas faltantes. Se dirigieron al pasado, a los momentos en los que el cuerpo del comediante había mostrado señales de desgaste. Y así desempolvaron su historial médico. En 2021, Manzano había sido hospitalizado por una infección biliar severa que lo debilitó durante semanas. Aunque salió adelante, especialistas recordaron que ese tipo de infecciones pueden dejar secuelas silenciosas, especialmente en alguien de su edad. También estaban las molestias gastrointestinales que él mismo mencionó en entrevistas pasadas, dolores recurrentes, inflamaciones inesperadas, tratamientos prolongados. En su momento, muchos lo atribuyeron al estrés laboral o a su carga de trabajo, pero ahora esas declaraciones adquirían un matiz distinto, casi premonitorio. Y no se podía ignorar otro detalle: en sus últimas apariciones públicas, Eduardo lucía más delgado, más cansado, con una energía distinta a la que había caracterizado toda su carrera. No era dramático, pero sí perceptible. Pequeños signos que, en retrospectiva, parecían pistas. Con esa información, varios medios comenzaron a coincidir en una teoría inquietante: los problemas en órganos internos podrían haber jugado un papel decisivo. Hablaban de complicaciones en colon, intestinos, hígado, una combinación peligrosa para cualquier persona, pero especialmente letal cuando actúan al mismo tiempo. Fallos múltiples, mencionaron algunos. Deterioro acelerado, escribieron otros. Pero aquí surgía el problema. El punto ciego. El muro que hacía que todas esas versiones se sintieran frágiles. Eran solo versiones. Y versiones sin firma. Ningún documento, ningún parte médico, ninguna declaración familiar respaldaba esas teorías. Cada dato que surgía tenía el mismo origen difuso: alguien que dijo, un empleado anónimo, una fuente cercana. Y mientras más testimonios aparecían, más extraña se volvía la situación. ¿Por qué ningún hospital reconocía haberlo atendido? ¿Por qué la familia guardaba un silencio absoluto, incluso ante rumores que se extendían como pólvora? ¿Por qué nadie desmentía nada? El país entero comenzó a sentir que, detrás del anuncio del fallecimiento, había un vacío demasiado grande como para ser casual. Un vacío que parecía construido con precisión. ¿Por qué, si realmente había ingresado a un hospital, por qué ocultarlo? Si no era cierto, ¿por qué no aclararlo? Y si la familia sabía la causa exacta, ¿por qué no compartirla, aunque fuera de manera breve y respetuosa? Las preguntas se multiplicaban. Las teorías también. Algunos decían que la familia solo buscaba privacidad. Otros pensaban que existía un acuerdo con el hospital para evitar filtraciones. Y los más desconfiados aseguraban que la causa real era demasiado delicada, demasiado personal o demasiado polémica como para hacerla pública.
Pero lo que nadie podía negar era lo evidente, el misterio crecía. Y con cada detalle sin confirmar, con cada silencio que reemplazaba una respuesta, la sensación de que algo más profundo se ocultaba tras la muerte del comediante se hacía más fuerte. Era como si todos estuvieran mirando la punta de un iceberg, sin saber qué tan grande era lo que quedaba por descubrir debajo. La pregunta dejaba de ser de qué murió y comenzaba a transformarse en algo mucho más perturbador. ¿Qué pasó realmente en esas horas que nadie vio, nadie reportó y nadie, hasta ahora, quiso explicar? Lo más extraño vino después, lo que ocurrió un día antes de que falleciera. Ahí, justamente en esas horas silenciosas y casi ignoradas, comenzaron a surgir los detalles que terminaron convirtiéndose en la parte más oscura y desconcertante de toda la historia. El vecindario donde vivía Eduardo Manzano siempre había sido tranquilo, un lugar donde la rutina pasaba inadvertida. Pero ese día, algo cambió. Varios residentes, que rara vez se fijaban en los movimientos de las casas ajenas, dijeron haber visto una actividad inusual frente a la del comediante. Se hablaba de visitas breves, siempre personas distintas. Algunas llegaban, tocaban, entraban por pocos minutos y salían con rostros tensos, como si acabaran de escuchar algo difícil de procesar. Nadie saludaba. Nadie explicaba nada. Una vecina aseguró haber escuchado llamadas constantes. No era el tono normal de un teléfono fijo, sino notificaciones de celulares, vibraciones rápidas y conversaciones cortadas. Había un ambiente pesado, como si todos los que entraban supieran que algo grave estaba pasando, dijo. Pero lo más curioso fue otra versión que comenzó a correr como pólvora. Una ambulancia se habría estacionado unos minutos frente a la casa, sin sirena, sin urgencia, sin luces. Solo permaneció ahí, apagada, en silencio, y después se marchó tan discretamente como llegó. Sin embargo, nadie pudo confirmar si realmente se trataba de Eduardo Manzano. Nadie vio paramédicos entrar. Nadie vio una camilla. Solo un vehículo blanco, estacionado en la penumbra, sin que nadie lograra explicar qué hacía ahí. Otros testimonios, más cercanos al círculo profesional del actor, aseguraban que llevaba días sintiéndose mal. Molestias fuertes, recurrentes, pero que él había decidido manejar con calma. Sabía que su historial de salud no era el mejor, había lidiado con una infección biliar que casi lo derriba en 2021 y, en los últimos meses, había comentado algunas incomodidades gastrointestinales que no quiso relacionar con nada serio. Estoy cansado, pero no es nada grave, habría dicho a alguien de confianza. Un productor, que lo vio solo 48 horas antes de su fallecimiento, declaró que lo notó diferente. Agotado, pálido, como si le costara trabajo mantenerse de pie. Pero aún así tenía ese espíritu terco de seguir. No quería cancelar proyectos. No quería que lo vieran débil. Sus palabras fueron suficientes para alimentar el misterio sobre por qué no buscó atención médica de inmediato. Las últimas horas se convirtieron en una nube espesa de contradicciones. Algunos afirmaban que nunca salió de su casa, que pasó el día recostado y rodeado de familia. Otros contaban que sí hubo un traslado, pero rápido, casi secreto, a un hospital que después negó haberlo recibido. ¿Qué estaba pasando? La duda más repetida fue simple, pero inquietante, ¿estuvo en su hogar hasta el último segundo o fue llevado a un centro médico del cual nadie quiere hablar? La prensa, siempre atenta a cualquier grieta informativa, comenzó a presionar. Revisaron registros, buscaron nombres, intentaron confirmar si algún hospital privado lo había atendido las últimas horas. Pero no había documentos, no había informes, no había registros visibles. Todo apuntaba a un movimiento calculado, silencioso y discreto, para evitar filtraciones. Entonces vino algo aún más desconcertante, algunos familiares, amigos y colegas evitaron por completo hablar del tema. Incluso aquellos que solían ser abiertos con los medios guardaron silencio absoluto. Era como si todos hubieran recibido una instrucción no escrita, no dar detalles, no dar fechas, no dar versiones. Nada. Y fue ese silencio, ese muro impenetrable, el que alimentó las teorías. Algunos decían que la familia quería proteger la privacidad del actor en sus últimos momentos. Otros, en cambio, comenzaban a creer que había algo más delicado detrás, algo que preferían mantener fuera del ojo público. ¿Un diagnóstico reciente? ¿Una complicación súbita? ¿Una falla orgánica múltiple? ¿Algo que ocurrió tan rápido que ni siquiera la familia alcanzó a reaccionar? Por primera vez, incluso los fans comenzaron a sentir que había piezas sueltas en la historia. ¿Por qué nadie hablaba del día anterior? ¿Por qué las versiones eran tan diferentes entre sí?
¿Por qué la información parecía borrada, como si alguien hubiese decidido que ciertos detalles jamás debían salir a la luz? El vacío de datos oficiales no hizo más que aumentar la tensión. Y en medio de ese silencio incómodo, quedaba la pregunta que lo unía todo. ¿Guardaba la familia una verdad dolorosa, o simplemente había ocurrido algo tan inesperado y rápido que preferían mantenerlo en intimidad? El suspenso ya estaba instalado. Y lo peor era que, conforme más testimonios surgían, más grande era la sensación de que faltaba una pieza crucial. Una pieza que, sin importar cuántos rumores aparecieran, aún nadie se atrevía a revelar. Cuando por fin se esperaba una declaración médica oficial, no llegó. Cuando los periodistas comenzaron a apostarse fuera de hospitales, funerarias y estudios, esperando que alguien saliera a dar la cara, lo único que encontraron fue un portazo invisible, silencio absoluto. La familia Manzano no emitió comunicado técnico, no ofreció conferencia de prensa, no confirmó ni desmintió ninguna versión. Nada. Solo se repitió una frase fría, escueta, casi desconectada de la magnitud del momento: la causa de muerte no ha sido revelada. Esa oración, tan simple como inquietante, se convirtió en el motor de una incertidumbre nacional. Porque cuando muere una figura querida, un comediante legendario, el público espera claridad, serenidad, un poco de contexto. Pero esta vez no hubo nada de eso. Solo sombras. Sombras y dudas. Los medios comenzaron entonces a reconstruir, pieza por pieza, lo que no se decía. Y lo que encontraron no hizo más que amplificar el misterio. Unos señalaban la avanzada edad del actor, su desgaste natural, la posibilidad de que hubiera sufrido complicaciones propias de los 87 años. Pero esa teoría tenía un hueco: en sus últimas apariciones, aunque más delgado y menos energético, seguía lúcido, conversador, incluso bromista. Nada que indicara una emergencia inminente. Otros periodistas retomaron las versiones que se filtraron en las primeras horas: problemas en órganos internos, fallas simultáneas, complicaciones repentinas. Pero ninguna de esas versiones tenía un nombre, un médico, un reporte, una firma. Solo voces anónimas, supuestos testigos, palabras lanzadas al aire sin que nadie se responsabilizara por ellas. Entonces surgió otra línea de investigación, mucho más delicada: ¿había una condición médica que la familia decidió mantener en privado? Algunos analistas de espectáculos recordaron el hermetismo con el que él y sus allegados manejaban cualquier tema relacionado con salud. Desde la infección biliar de 2021 hasta sus molestias intestinales más recientes, casi todo se conoció por terceros, nunca por él directamente. Era un hombre reservado. De los que creen que la vida personal pertenece a los suyos y a nadie más. Pero esta vez la reserva se sintió distinta, casi estratégica. Demasiado firme. Demasiado sostenida. No era un simple "no queremos hablar", era un muro. Mientras tanto, la línea del tiempo se volvía más turbia. Entre el supuesto ingreso al hospital, la presencia, o no, de una ambulancia, las visitas breves de familiares y el silencio posterior, la narrativa oficial parecía desmoronarse antes de nacer. Nadie, absolutamente nadie, logró confirmar dónde pasó sus últimas horas. Y esa ausencia de ubicación clara abrió una nueva grieta en el misterio. ¿Murió en su casa, con su familia cerca? ¿O falleció en un hospital, después de un intento desesperado por estabilizarlo? ¿O hubo un traslado intermedio que nunca quedó registrado públicamente? Los fans exigían respuestas. No por morbo, sino porque crecieron con él. Se rieron con él. Lo vieron envejecer frente a las cámaras. Querían saber qué lo había apagado. Pero cada intento por obtener una explicación chocaba con la misma barrera invisible: nadie tenía autorización para hablar, nadie quería dar un mal paso, nadie estaba dispuesto a romper el secreto. Mientras tanto, los rumores crecían. Algunos medios insinuaron que la causa podía estar relacionada con su sistema digestivo, recordando sus problemas previos. Otros hablaron de un posible deterioro silencioso que él mismo habría ocultado para no preocupar a los suyos ni opacar sus apariciones públicas. Y los más especulativos incluso se preguntaron si existía un diagnóstico más grave que simplemente nunca se hizo público. Pero todos tenían un punto débil: ninguna hipótesis venía acompañada de pruebas reales. Fue entonces cuando la historia tomó un matiz casi cinematográfico: un ícono de la comedia mexicana fallece en silencio. Su familia guarda un hermetismo absoluto. Los hospitales no confirman nada. Los vecinos apenas intuyen movimientos extraños. El público se queda con un mensaje poético, casi teatral. Y la causa de su muerte, la pieza clave, la más esperada, sigue perdida en las sombras. El telón bajó. Sí.
Pero no bajó de forma suave, ordenada ni transparente. Cayó con un peso extraño, con una opacidad que dejó más preguntas que respuestas. Al final, la muerte de Eduardo Manzano no se convirtió solo en un evento triste. Se transformó en un acertijo. Uno que nadie ha podido resolver. Uno que quizá nunca tendrá una respuesta concreta. Y ahí está lo más inquietante de todo, en una época donde todo se filtra, todo se graba, todo se comparte, ¿cómo es posible que un hombre tan querido haya partido sin dejar rastro de la verdad? ¿Fue decisión de la familia? ¿Fue un proceso médico discreto? ¿Fue algo repentino, imposible de documentar? ¿Era algo que él mismo no quería que se supiera? La pregunta sigue abierta. Y quizás seguirá así para siempre. Porque a veces, las leyendas no mueren con explicaciones. Mueren con silencios. Y este fue uno de los silencios más ensordecedores de todos. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que algún día se revelará la verdadera causa del fallecimiento de Eduardo Manzano? ¿Piensas que la familia decidió ocultar información o simplemente fue algo que nadie esperaba? Te leo en los comentarios, porque tu opinión es fundamental para esta comunidad. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir este video, porque aquí seguimos destapando las historias que otros no se atreven a contar. Tu apoyo mantiene vivo este canal y nos ayuda a seguir investigando los misterios más impactantes del espectáculo.